Bien, vamos con la viceministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Cecilia Lecaros. ¿Cómo está, viceministra? Bienvenida a Noticias Mañana. Y para que usted nos explique los detalles de esta propuesta que alcanzó el Ejecutivo al Congreso y que finalmente ha sido aprobada por 111 votos. El bono habitacional para el tema del alquiler de viviendas, aquellas personas afectadas, por supuesto, por la pandemia y sobre todo desastres naturales. Cuéntenos. Buenos días, María Jesús. Realmente con la satisfacción del trabajo realizado en conjunto, el Poder Ejecutivo y el Congreso, pero sobre todo en beneficio de las familias afectadas por una emergencia. Este bono de alquiler de emergencia nos va a permitir, luego de la primera respuesta de INDECI y de los gobiernos locales, nosotros inmediatamente poder, con el padrón de damnificados que nos otorgan los gobiernos locales, otorgar este bono de alquiler de emergencia para las emergencias que están vigentes, ¿no? Emergencias vigentes y obviamente las emergencias que se den en el futuro, que esperemos no sean mayores, pero es una respuesta mucho más inmediata, más efectiva, más acorde a la realidad para las familias que van a tener o tienen en una emergencia vigente viviendas inhabitables, colapsadas o en peligro inminente. Este último caso específicamente para el deslizamiento de Chavín de Guanta, porque si bien hay viviendas que no han sido directamente afectadas, pero están en zona de peligro inminente y también tenemos que atenderlas en un reasentamiento. Claro, qué bueno. Chavín de Guantar, el caso Chachapoyas, en el sur del país, también viceministra, ¿no? La pregunta del millón, ¿el bono de cuánto es y cuánto tiempo va a estar vigente? Sí, el bono es de 500 soles mensuales que se otorgan a las familias, como te repito, que están dentro del padrón que nos emite el municipio y se da por un máximo de 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque en ese tiempo nosotros como Ministerio de Vivienda ya tenemos que ir haciendo el catastro de daños, identificando a las familias, el tipo de emergencia, en qué zona están, zona de riesgo mitigable, no mitigable, y ver si hacemos un reasentamiento en otro terreno como lugar de acogida, ¿no? En coordinación con el gobierno local también, o una construcción en sitio propio mediante el bono de techo propio también, para las familias que puedan quedar en el terreno previa evaluación del Ministerio de Vivienda también. Claro, qué interesante, porque ahí ya nos estaríamos introduciendo en el tema del bono del buen pagador, por ejemplo, que entiendo tienen ustedes, ¿no es cierto? El bono de vivienda, el bono techo propio. Techo propio. Exacto, exactamente, techo propio. Pero volvamos al tema de lo que aprobó el Congreso. Qué bueno, se han puesto de acuerdo, porque ustedes envían la propuesta y les han dado un categórico sí con 111 votos. La otra pregunta es, por ejemplo, ¿qué tipo de desastres especifiquemos? Y si esto abarca a aquellas personas, por ejemplo, que durante pandemia no han podido alquilar, han tenido que mudarse a la familia, a la mamá, al papá, etcétera. Sí, bueno, realmente ha sido un trabajo conjunto. Hemos entrado en la Comisión de Economía con una aprobación en mayoría, en la Comisión de Vivienda con una aprobación por unanimidad, y ayer en el Pleno con mucha satisfacción también con una aprobación en unanimidad. Yo creo que el tema de emergencias y las familias afectadas, todos somos conscientes y vemos en forma continua los desastres que afectan a los peruanos, ¿no? Y eso es un poco la planificación de las ciudades, el trabajo que también debemos hacer conjuntamente con nuestros gobiernos locales y regionales en educar a la población para que no emplacen zonas de riesgo. Somos un país donde muchos desastres naturales nos acogen, donde tenemos constantes, estamos viendo los reportes de Moquegua, de Arequipa, con sismos, y constantemente estamos también en esos problemas. Entonces, el trabajo tiene que continuar. Ya, le quiero hacer una preguntita, viceministra, porque si hablamos de 500 soles, permíteme ahí la pregunta, ¿no? Son 500 soles que en realidad es relativamente poco, digamos, para un tema de alquiler, ¿no es cierto? ¿Esto va para personas que han perdido su casa o que está inhabitable o que ya definitivamente muchas veces tenemos quintas también que ya no resisten más, digamos, ¿no? Sí, a ver, enfoquémonos, el alcance de la norma, de la ley, es para estados de emergencia vigentes. Correcto. Segundo, nos hemos basado en el monto en la encuesta nacional de hogares, donde establece un promedio de 482 soles. Entonces, sobre esa base es que nosotros hemos definido los
500 soles. Y va dirigido específicamente en las zonas que tienen emergencia vigente para viviendas colapsadas, inevitables o en riesgo inminente. Está enmarcado en ese tipo de damnificados. Correcto, eso es el alcance. Y más bien se redondeó la cifra, digamos, a 500 soles, que como bien nos ha dicho, va hasta 2 años. Ahora, obviamente, la autógrafa ya fue aprobada, falta la promulgación, más 30 días hábiles, entiendo que es la reglamentación. ¿Desde cuándo entra en funcionamiento? A ver, nosotros tenemos que efectivamente esperar la publicación de lo aprobado ayer. El reglamento ya lo tenemos listo en proceso, inmediatamente se aprueba la ley, nosotros corremos con el proceso, antes de los 30 días tenemos que llegar porque tenemos personas esperando en Chavín de Huántar, en Amazonas, en el norte del país, ahora en Moquegua, y tenemos que ser muy rápidos y efectivos en ese trabajo. Ya, pero ¿eso de quién depende ya? ¿Del Ejecutivo, la promulgación? Sí, del Ejecutivo. El reglamento ya depende de nosotros, del Ejecutivo, por eso ya previamente hemos estado realizando el desarrollo del reglamento y ahora con la aprobación de la ley, inmediatamente con la publicación, el Ejecutivo, en menos de 30 días tenemos que ser efectivos con este reglamento y poder llegar ya a las familias. Ahora, entendíamos que, por ejemplo, viceministra, en la época de pandemia hubo una ley también, ¿no? No sé si una ley o un proyecto, pero la situación es que se bajaba el precio de alquileres. ¿Se ha cumplido esto? Bueno, allí lo que tenemos es otro tipo de alcance, otro tipo de normativa por un tema más de emergencia sanitaria, ¿no? Eso ya lo regula el mercado privado, no es un tema que entre el Ejecutivo a callar, y yo creo que en ese sentido el mercado reguló en su momento los precios de los alquileres y el mismo mercado privado es el que actualmente también los regula. Ah, qué bueno que ustedes estén al tanto de ese tema, ¿no? Sobre todo de este bono de arrendamiento para viviendas por emergencia. Por emergencia, efectivamente. Así es, qué bueno. Un tema sensible es cómo saber quiénes son, ¿no es cierto? Hay un empadronamiento, entiendo que se ha hecho. Digamos que la pregunta va en el sentido de que se llegue con el beneficio a quienes realmente lo merecen, lo necesitan. Exacto. Allí ya está establecido el proceso para las emergencias. La primera respuesta es del municipio y de INDECI, las carpas y todo lo que nosotros vemos. En paralelo, el gobierno local trabaja las fichas EDAN, que son los padrones donde el municipio INDECI define, estos son las familias y las personas damnificadas. Luego, en ese caso, el Ministerio de Vivienda va a validar esas fichas, esos nombres. En campo hacemos la validación también con las brigadas de COFOPRI para el catastro de daños y luego en el Ministerio con la Dirección General de Programas y Proyectos hacemos la verificación final y el Fondo Mi Vivienda, que es el operador de la política de vivienda y ya tiene experiencia en desembolsos durante 20 años que llevamos de política, justo este año estamos cumpliendo 20 años en el Ministerio de Vivienda. El Fondo Mi Vivienda va a realizar los desembolsos mensuales a estas familias con la presentación, obviamente, de una ficha, la solicitud y el contrato para el alquiler. Claro, qué bien. Y ojalá que las personas que digamos, los propietarios, que son los que rentan, los que arriendan, digamos, ¿no es cierto?, no suban demasiado porque se enteran de ese subsidio del Estado, ¿no es cierto?, de este bono que va por 2 años y de pronto suben el precio y ojalá que se maneje pues un tema estándar, ¿no?, de un tema de justo precio. Quiero preguntarle también por el tema, viceministra, de la demora en la dación de las licencias de edificación, que están retrasando obras, ¿no es cierto?, o proyectos de pronto inmobiliarios. ¿Han mirado esto? ¿Cómo están? Sí, mire, justamente el tema se ha estado tocando estos días. Nosotros tenemos por varias normativas ese tema de las licencias. Primero, los revisores urbanos es un mecanismo de revisión de licencias que en la época de pandemia tuvo mucha demanda. ¿Ok? Entonces, tenemos un reglamento de revisores urbanos que ya hemos revisado, que estamos ahorita publicando en pocos días las modificaciones que han sido consultadas con Colegio de Arquitectos, con los gremios, con todos, y lo que hacemos es ahora, hay un trámite y un informe de un revisor urbano, ¿ok? Y ese trámite, ese informe final se presenta, de la evaluación del proyecto, se presenta al municipio para que el municipio emita la licencia. Ok, con el informe del revisor urbano, el informe técnico favorable,
se va a poder iniciar la obra hasta esperar que se emita la licencia. Entonces allí ganamos varias semanas para poder dar el inicio de la obra. Ya. Segundo, tenemos una ley que es la 29090, que es de procedimientos administrativos en cuanto justamente a aprobaciones de proyectos, de licencias, conformidades, recepciones de obra, declaratorias. Entonces, esa ley también la estamos revisando en forma conjunta. Tenemos un espacio normativo todas las semanas en el Ministerio de Vivienda y con los gremios, colegios de arquitectos, ingenieros, viceministra, profesionales. claro. Estamos revisando esa norma también para mejorar y simplificar los procesos. Lo que ustedes han dicho en todo caso que por el hecho de que los municipios, ojo, esta es una responsabilidad de los municipios, entiendo, ¿no? Dar esa licencia de edificación para los proyectos inmobiliarios. Ustedes han dicho que a pesar de estas demoras no debieran afectar, por ejemplo, la expectativa de la gente de tener su vivienda, su departamento, su predio, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, entiendo, acelerarlos, ¿no? Y también estamos en época electoral donde los municipios se ponen a trabajar las pistas y todo aquello que demora mucho, ¿no? Ahí denos un punto de vista. Exacto. Bueno, el tema de la simplificación administrativa para el otorgamiento de licencias es un trabajo constante, permanente, porque se generan procesos a veces adicionales en los municipios por interpretaciones, entonces nosotros tenemos que estar como ente rector en la normativa general precisando y haciendo acciones y procesos de simplificación, pero sobre todo precisando cuáles son los requisitos máximos que se deben pedir y no más, cuáles son los tiempos, ¿no? Para que los municipios no se quede a libre interpretación, sino tengan ya establecido cómo es que se debe hacer el proceso y en qué tiempo se deben hacer el proceso, sobre todo. Digamos que ustedes están encima de los municipios, están atentos ahí para que no se demore demasiado, ¿no? Claro, es que somos ente rector en cuanto a todo lo que es la normativa de los procedimientos, de planificación, de emisión de licencias, de todo. Y ya luego los municipios son los que aplican, ¿no? Entre ellos la habilitación urbana, las licencias de edificación, las recepciones de obra, todo ello. Le planteo también, viceministra, esto porque vemos muchas quejas, ¿no es cierto?, de los moradores, de los vecinos, de distintos distritos, indistintamente, de que se demora mucho el tema de las obras. Se interrumpe terriblemente el tránsito peatonal, vehicular, por supuesto, y es absolutamente incómodo, incluso riesgoso y peligroso cuando, por ejemplo, vemos un forado en la vía debido a que se demoran mucho las obras y hay muchas inconclusas. ¿Tienen ustedes que ver ahí como, digamos, fiscalizador? ¿Se puede hacer algo? Sí, a ver, tenemos que definir aquí los ámbitos. Hay obras públicas y obras privadas. En lo que es obras públicas, el gobierno local es el que directamente hace la supervisión, establece los cronogramas, todo con los contratistas. En las obras privadas nosotros sí entramos a tallar en cuanto a la normativa porque hay una norma de seguridad en obra, ¿sí? Que la tenemos también actualizada. Y para ello establece que la edificación privada puede ocupar media vereda, tiene que poner un cerco peatonal con la seguridad del caso, tiene que forrar, como vemos a veces cuando se hacen edificios, establecer mallas para que no haya peligro en los materiales o algún accidente. Entonces ahí entramos nosotros a tallar en la parte de seguridad en obra, que hay una norma específica para los privados. Excelente. Muy bien, viceministra, la nota central era sin duda este bono habitacional para alquiler de viviendas en alto riesgo. Muchas gracias por esta comunicación con Noticias Mañana y que se agilice lo más pronto, ¿no? Ya sabemos que ha sido aprobado en el Congreso, se tiene la autógrafa, sigue la promulgación por el presidente, la publicación, ¿no? Y bueno, la reglamentación, que es un promedio de 30 días. Agilizarlo entonces. Era Cecilia Lecaros, viceministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento.